Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra Marian Rojas Estape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. Y hay quien podría tener con todo esto un ataque de ansiedad, sobre todo si eres un grupo de riesgo. Y sobre la ansiedad va a hablarnos hoy nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estape, es autora de Encuentra tu persona vitamina. Muy buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Efectivamente, la ansiedad yo creo que es un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? No conozco a nadie que no haya pasado por momentos de ansiedad. La ansiedad es esa sensación de tensión interna, de que algo me va mal, de que algo va a salir mal, y tiene síntomas físicos y psicológicos. Y es cuando uno comienza a percibir las situaciones que le están sucediendo o que le pueden suceder como peligrosas o amenazantes. Y hoy lo que a mí me gustaría explicarle al oyente es que hay ciertos perfiles de personas que tienen más tendencia a sufrir ansiedad. Y a veces, entendiendo que es esa forma de ser la que nos activa la ansiedad, podemos modularla trabajando en nuestra forma de ser. Entonces aquí, Cristina, quería preguntarte yo una cosa, porque hay quien no distingue bien entre el nerviosismo, el miedo, la tensión y la ansiedad, que es una especie de miedo anticipatorio, ¿no? Efectivamente, yo siempre hago como una escala en la que digo, uno puede estar en paz interior, que desgraciadamente yo creo que es menos del 5% de nuestra vida, que es ese sentimiento de plenitud, de calma, y luego hay una sensación constante como de nervio, ¿no? De tensión, que es controlable. Es decir, tengo que llegar al trabajo, tengo que entregar esto, mis hijos llegan tardes al colegio, pues tengo la casa desordenada. O sea, son cosas como del día a día que nos tensan, pero no nos bloquean. Y luego hay un punto que va más allá, que es la ansiedad. La ansiedad es cuando eso ya me bloquea. Cuando yo empiezo a notar que mi cerebro, mi mente ya no funciona correctamente, que mi cuerpo lo empieza a achacar con taquicardias, se me empiezan a dormir las manos, me tiembla el párpado. Es decir, ya voy subiendo en la escala y algo que uno nota que va en tensión se ha convertido en algo que uno ya no puede controlar y se asusta. Y eso puede acabar en un ataque de pánico. Es decir, ataque de pánico es lo siguiente, donde uno de repente, pues si alguno me está escuchando y le ha sucedido, suele ser muy típico en un avión, ¿no? De repente se cierran las puertas del avión, llevas 10 minutos y no puedes respirar, necesitas salir y tienes una sensación, es terrible, ¿eh? El que ha sufrido un ataque de pánico es una de las sensaciones más angustiosas que existen para el cerebro y para el cuerpo, porque la sensación es que no te puedes controlar, que se te va a salir el corazón, que tienes un miedo atroz y que pierdes ese miedo a perder el control. Y entonces, en esa escala, el ataque de pánico, gracias a Dios, es de las menos frecuentes, es la punta, pero hay veces que se activa el estado de ansiedad y uno se siente vulnerable a tener ataques constantes. Y todos los días hay una situación que le genera un ataque de ansiedad. Y ahí, pues, eso se denomina en psiquiatría y en psicología trastorno de ansiedad generalizado, y tiene medicación, y tiene tratamiento, y tiene pautas, y hay psicoterapia. Es decir, tiene bastante buen pronóstico si uno consigue encontrar la raíz. Pero muchas veces hemos tendido a medicar a todas estas personas. Es decir, que como la medicación es todo el mundo conoce los lexatines, como la medicación es muy rápida, uno se hace dependiente de la medicación. Y un poco lo que yo aspiro es que las personas entiendan cuál es el factor que les está activando la ansiedad. Puede ser una circunstancia externa, es decir, pues vivir en plena pandemia, tener un trabajo estresante, o puede ser una forma de ser, un rasgo de mi personalidad. Y esos rasgos de personalidad son los que a mí me encantaría compartir contigo y con los oyentes. Por ejemplo, sí, vamos a ello. Vamos a identificar lo que nos lleva por este camino, que antes o después hemos padecido en algún sentido todos. Y vas a darte cuenta que te voy a dar rasgos a veces completamente antagónicos, pero lo vas a entender. Por ejemplo, la gente que tiende a los excesos, que de repente se pega atracones, que de repente bebe mucho, que tiene compras compulsivas, que de repente hace un maratón de videojuegos o de series, que no tiene un control sobre sí mismo y se lleva al exceso. El exceso genera muchísima dopamina y eso a la larga genera un estado de ansiedad. Otro es las personas excesivamente controladoras. Es decir, necesito que todo salga como yo quiero. Esto está muy relacionado con el perfeccionismo. Es una gente obsesiva, que las cosas tienen que salir como yo quiero, tenerlo todo fijado, que mis hijos vayan de esta manera vestidos o de esta forma al colegio, que en mi trabajo, lo que yo entrego, el orden de mi casa. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Como nunca nada está a la altura, vive en tensión. Y cuando vivo en tensión, soy vulnerable a sufrir ansiedad. Por lo tanto, los perfeccionistas y los controladores son gente que siempre acaba teniendo ansiedad en algún momento de su vida. Luego, las personas
que tienen pensamientos rumiativos, que le da vueltas a todo, porque dice, porque no fui, debería haberle dicho, no debería haberle dicho, me ha mirado mal, no me ha mirado mal, y si le... Esta gente, este tema de la rumiación, es un factor de riesgo terrible. Yo en terapia lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando uno consigue dominar ese torrente de pensamientos interiores, es mucho más posible que controle su ansiedad. La gente muy rumiativa sufre de ansiedad. Muchísimo. Luego, por otro lado, tenemos la gente que le cuesta expresar sus emociones. Es decir, esa persona como que de apariencia es como muy fría, muy segura de sí misma, pero que lo que le sucede es que no sabe expresar sus emociones y todo se lo traga. Esta persona puede ser que somatice en forma de ansiedad o que somatice en forma de síntomas físicos. Es de estas personas que parece que todos dicen, bueno, este tipo que nada le afecta, pero de repente un día pues tiene una contractura, se le duerme la mano. Estoy pensando en un paciente que es de estas personas que tiene una apariencia muy seguro de sí mismo, que jamás expresa una emoción, ni triste, ni contento, ni eufórico, como templado, tan templado, que notas que está contenido, ¿no? Y un día vino a mi consulta porque se le había dormido la mitad de la cara. Es decir, había somatizado en el cuerpo. Me imagino que también pueden incluirse en estos síntomas los trastornos alimenticios. Efectivamente, las personas con trastornos de la alimentación, que iba justo a hablarte de la preocupación excesiva por el aspecto físico, es decir, porque me veo gordo, porque me veo delgado, porque tengo la nariz torcida, ¿no? Los trastornos dismórficos corporales, que son muy angustiosos, Cristina. Yo se me ha tenido una chica en consulta que lleva toda la vida obsesionada con que su nariz no está bien y se ha operado 3 veces de la nariz y tiene bueno, en mi opinión no soy experta en narices, pero yo la veo bien, pero ella vive obsesionada, le dedica el día, se hace fotos de diferentes perfiles, ve fotos a lo largo de su vida antes de operarse la primera, la segunda y la tercera vez. Los temas relacionados con el cuerpo son de enorme angustia. Y teniendo en cuenta, Cristina, que vivimos en una sociedad enfocada en el aspecto físico, piensa en las redes sociales, tal. O sea, parece que nos vendemos por el aspecto físico. No estar a la altura nos genera muchísima ansiedad, porque hay celulitis, porque físicamente, porque tengo arrugas, por eso tanto dinero al cuidado corporal, pero claro, el cuerpo es como es y es verdad que a veces pues tenemos cuerpos que responden muy bien a las dietas o al deporte y otros que no responden tan bien. Y en una sociedad donde esto tiene tanta importancia, la preocupación excesiva por aspecto físico lleva a problemas y eso desencadena en problemas de alimentación. Una última cuestión, que nos quedan 2 minutos. Para hacer frente a la ansiedad, ¿hay algún consejo o simplemente desfacer todos estos perfiles que has indicado?
Yo creo que cualquiera que me escuche que ha tenido ansiedad sabe que en un momento dado se rompió. Es decir, hubo un punto en el que de repente tuvo esa ansiedad más elevada, que esa ansiedad le bloqueó en un ascensor, en una reunión, se le fue de las manos en un tema con sus hijos y que dijo, se me ha ido de las manos. Lo primero es observar si fue un cúmulo de cosas y se rompió, fue un tema circunstancial o es algo de su forma de ser que no sabe gestionar y por lo tanto se rompe. Y en esto, cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo explicaba, cuando uno trabaja su forma de ser y dice, vale, mi problema es que soy, que era la última que te quería decir, Cristina, hipersensible. Que esto es otro, la gente hipersensible, todo le afecta muchísimo más, todo le hace mucho más daño, porque todo lo percibe lo que nadie percibe. La mala cara, no me ha mirado, no me ha contestado con el tono con el que yo le escribí. Y entonces muchas veces trabajando, analizando y comprendiendo de dónde viene esta forma de ser, si conseguimos matizarlo y reconducirlo, somos capaces de gestionar la ansiedad y tiene buen pronóstico. Pues fijaos qué interesante esta sección. Marian Rojas siempre nos ayuda a cuidarnos. Un abrazo muy fuerte, amiga. Feliz fin de semana, querida Cristina. Un beso muy fuerte. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.